Mi querido doctor Córdoba. Janet, querida, un gusto. ¿Cómo Qué estás? placer tenerte acá. Rodrigo Córdoba. Don Iván, ¿Cómo está, Qué Rodrigo? placer, porque de Rodrigo, verdad tenemos muchas Tantas dudas. preguntas, tantas me dudas, imagino que tantas esto es un... inquietudes. ¿Cómo estás? Doctor ¿Cómo Córdoba, te va? buenos días. Vean, ¿Qué viene tal? con el apunte. Vea, no. Tengo Ahora otra corta pregunta. la lista. Pero Tenemos creo una que la pregunta. primera pregunta Hágase, es, ¿todas las adicciones son malas? Lo que sucede como todas las conductas, a veces cuando se habla de adicciones son conductas que se vuelven inapropiadas o que muchas veces significan situaciones de riesgo y que la persona no se puede apartar a ello. Entonces se vuelve excesos y muchas veces los excesos terminan siendo malos. ¿Cuál es la diferencia entre una adicción y un hábito? Es una buena pregunta, porque la adicción, una magnífica pregunta, porque la adicción como tal configura un trastorno, un cuadro organizado. Quizás el hábito es una conducta que la persona la vive constante, pero es adaptativa, puede vivir y no le causa Daño a nadie. daño ni molestia, sobre todo a la Ni a él. persona. La adicción genera Ni a él, molestar en ni el a nadie. entorno. Y en la Y a la persona, salud, y en la claro. persona muchas de las O sea, situaciones. tomar café o tomar picante para un primo, eso no es una adicción si no le hace daño a nadie. Eso puede, pero si por ejemplo empieza a producir una úlcera gástrica y la persona no puede comer sin picante, pues seguramente sí se convierte en una conducta adictiva. La diferencia entre adicción y vicio. Eso, el vicio termina siendo un término acotado muy socialmente. A las drogas. Es a las drogas y que la persona que no se puede desprender de algo, pero quizás ahí es donde está uno de las... Se puede desprender de algo. Y quizás allí es una de las grandes confusiones, a mi juicio, porque todo el mundo creyó que las adicciones eran unas cosas de la voluntad, de que solo era la necesidad y la búsqueda de placer como tal. Entonces, si él podía salir de eso, ¿por qué no se salía? Y eso no es un proceso de la voluntad. Ok. Lo que hemos entendido es que esto es una enfermedad. Por eso hoy en día decimos patología dual. Ok. Ya seguimos hablando con Rodrigo Córdoba, nuestro psiquiatra, que nos va a aclarar el tema de las adicciones. Rodrigo, ¿cómo hacer uno como... Yo es que siempre me pongo es en los zapatos de la mamá y del Claro, papá. ¿cómo no? Uno de mamá, ¿cómo dice? Hombre, mi hijo, eso es una conducta adictiva y necesita ayuda. Pero resulta que mi hijo dice, no mamá, es que usted es una loca, yo no tengo ninguna adicción. ¿Qué hacemos? El asunto es que hoy en día no solo hablamos de conductas adictivas en los trastornos por abuso de sustancias o las drogas. A veces sucede, por ejemplo, discusiones grandes con los videojuegos. por ejemplo. Claro. Entonces, ese tipo de conductas que se terminan convirtiendo en disruptivas, que terminan trayendo malestar o disfuncionalidad a veces. Es decir, el chico que se pega al videojuego y deja de cumplir sus tareas académicas, deja de tener funcionamiento con el entorno de sus amigos, pues seguramente requiere una situación. Muchas veces las personas más cercanas son las que tienen mayores dificultades mostrarle esas cosas. Entonces buscar un tercero neutral a veces ayuda mucho. Un tercer punto de vista. Doctor Córdoba, vea. No, un tío, un primo, un amigo que le ayude como a... Por ejemplo, o profesional, obviamente. Sí, claro. Escúcheme estas que las planteamos antes de que usted llegara. Perfecto. Mucha adicción es pregunta, genética. pregunta corta, respuesta corta. ¿La Muy adicción bien. es genética, sí o no? Hay carga genética, pero no es un determinante completo. Ok. ¿Una persona adicta es débil espiritual y psicológicamente? Hoy en día se entiende que una persona adicta a las drogas no es un problema espiritual ni de la voluntad, sino es una enfermedad que requiere tratamiento como una enfermedad. ¿Y adicta a arrancarse el pelo? Eso se llama tricotilomanía, es otro tipo de trastorno que requiere También. tratamiento médico. ¿Es adicción? No. No. Manía. Es una Es conducta enfermedad. impulsiva. Es una Ojo. conducta impulsiva. Impulsiva, es decir, es una compulsión, es la incapacidad de frenar el impulso irreimible de jalarse el O pelo. sea que Entonces, no es una adicción. No, es un trastorno Es un como tal. trastorno, que es otra cosa. Trastorno por descontrol de impulsos. ¿Uno Sigue. puede identificar la adicción o siempre la tiene que identificar un tercero? Generalmente, lastimosamente, es un tercero el que identifica la conducta porque la vuelve adaptativa. Hay momentos en la vida, por ejemplo, el embarazo de las mujeres donde les dan antojos. ¿Eso es una adicción? No, eso es parte de un síntoma, de un proceso que se llama embarazo natural y fisiológico. ¿Hago que algo involuntariamente es una adicción? No entiendo. Algo que simplemente hago involuntariamente, como rascarme mucho la cabeza, como Comerme las uñas. Comerse el pelo. Comerse Eso es las pelo. uñas. Eso es una conducta relacionada con los impulsos, que por ejemplo No son los es tics. adicción, Hay estamos mal nosotros. gente, ustedes ven jugar tenis a Nadal, siempre se arregla el pantalón.
Sí. Entonces, eso pues, es un tic, eso no es una adicción. ¿Comerse las uñas es una adicción? Comerse las uñas no es una adicción, pero es un síntoma de ansiedad. Es un síntoma de De ansiedad. ansiedad. Onicofagia se llama eso. Tú ves que hay gente que- Onicofagia. Sí, onicofagia. Ansiedad, yo acabé de trastorno. Perdón, pero es que entonces, hasta, Soy o sea, adicto al Iván, picante, vayamos con venimos planteando unas cosas que no son, por eso estábamos esperando. Doctor, ¿siempre voy a ser adicto? Eso ha sido una de las teorías que existió mucho tiempo, de que es todos los días y que soy para toda la vida. Hoy en día, como entendemos el proceso, que si somos capaces de reparar esos circuitos, la teoría de cero tolerancia es una escuela. Otros aprenden, si logramos tratear el núcleo de base, aprenden a manejar ese tipo de conductas. Rodrigo, aquí en Colombia estamos bien de fundaciones, de líneas de apoyo para las personas que sufren de adicciones. Yo creo que estamos en un proceso de transición. Yo creo que estamos todavía en el camino y un poco rezagados. Necesitamos entender que las personas con conductas adictivas era como se entendían antes. Antes eran casi monstruos sociales. Hoy en día nos damos cuenta que son enfermos, que requieren tratamiento y que más que pensar en rehabilitación es ponerlos a funcionar en su vida laboral, familiar y social lo Que más pronto funcionen. posible. Pues miren, funcione. precisamente la Fundación Semillas de Vida hace eso, porque es que muchas veces somos indiferentes a los problemas de los demás y las fundaciones le ayudan a la gente a que los reincorporen a la vida social, Es lo más a que urgente. se vuelvan útiles, a que vuelvan a creer en sí mismos. Pues hay muchas fundaciones que trabajan por ayudarle a la gente, ¿no? Sí, de hecho tú también tienes un espacio donde podemos ayudar de pronto a nuestros televidentes. Nosotros estamos en el Centro de Investigación del Sistema Nervioso CISNE. Mucha gente lo conoce porque cumplimos una tarea social, no solo en conducta adictiva, sino en trastornos todo mentales. nivel. Trastornos mentales que creo que son unas medidas de soporte ¿Y cuál es importantes. su organización, Rodrigo, para ayudar a la CISNE, gente? Centro de CISNE. Investigaciones del Sistema Nervioso. ¿Y cómo se comunican? yo voy a dejar el teléfono aquí, quien llame, quien le interese. Perfecto. Y lo ponemos en las redes. Eso, Vale. como crean. Y Ay, si le gracias, sirve con de el verdad. mayor... Rodrigo, para Divino. concluir, adicción al alcohol, Ahí, a las drogas, ahí, al juego, ahí. Al sexo. al sexo. Discutida, algunos creen que sí, algunos... A ver, lo que sucede es que las categorías se llaman trastorno. Ajá. Para que se configure un trastorno, cambio en el funcionamiento previo, duración de esas conductas durante un tiempo determinado y compromiso en el funcionamiento. Ok. Entonces, por abuso de sustancias, confirmado. Alcohol, Confirmado, sustancias, sí. Hoy en día videojuegos es el que está más cerca. Por sexo, todavía en discusión para Al volverlo porno. un trastorno. diferente eso Es todavía una categoría que está en camino para ser Adicto reconocida al porno como es que trastorno. todo el día se la pasa buscando videos porno. Por ejemplo. Y adicto al sexo es que todo el día quiere tener Necesita relaciones una sexuales. relación relaciones compulsivas, es decir, irrefrenables. Muchas veces no importa ni el lugar ni la condición. Ni con quién. Ni con quién. Adicto a la comida. Ay, Dios mío. Hay Es diferente. todos los trastornos de alimentación, que es una categoría distinta. Que es los atrancones, la bulimia, la necesidad de comer. Perfecto. Amplio. Hay que estar pendientes. El tema es que no le haga daño ni a usted mismo, ni a su organismo, ni a su Sobre entorno. todo, exactamente. ¿Cierto? Gracias, Rodrigo. Usted Con es qué muy gusto. claro y muy chévere. Me de encanta. Me verdad. alegra mucho verlos.